Bien, vamos a venir al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 5. El libro de Daniel, que es uno de los profetas mayores, Daniel capítulo 5. Hoy nos corresponde revisar este texto tan maravilloso. Así que vamos a estar aquí. Y para los que nos visitan, antes de comenzar con la lectura y con el estudio propiamente de este tema, vamos a poner una pequeña base, un repaso de lo que hemos hablado en estos días, ¿verdad? Pues el libro de Daniel, ¿quién es Daniel? ¿A quién le escribe Daniel? ¿Verdad? Hemos predicado y hemos enseñado en estos días también en el discipulado que cada vez que uno lee cualquier obra literaria, uno tiene que empaparse un poco de la realidad de esa persona, ¿verdad? ¿Quién fue el autor? ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué causas esa persona escribe lo que escribe? ¿Cuál era la situación que estaba pasando en ese momento? Y la Biblia no es diferente en ese sentido. Tenemos una serie de personas que la escriben, pero un autor común. Y ese autor es el Espíritu Santo. Amén. Ese autor inspira a estas personas a lo largo de las edades y transmite un mensaje. Y ese mensaje para nosotros es totalmente relevante, ¿verdad? Lo hemos visto no solamente a nivel personal, el beneficio que trae, sino también a nivel arqueológico, cómo la historia valida las cosas que la Biblia enseña. Y este libro en particular muestra esto de muchas maneras. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Daniel? ¿Cuál era la situación particular que estaba pasando con Israel? Israel no estaba pues en su tierra. Para el momento en el cual Daniel escribe había ocurrido todo un cambio en la región en la cual ellos se encontraban. Y era que tenían esta potencia llamada Babilonia, que probablemente usted en algún momento, cuando se estudió historia o demás, lo pudo haber leído. Babilonia era la potencia mundial, era una potencia militar también. Y estaba conquistando toda la región de Irak, todo lo que era Europa meridional. Estaban tomando todos estos pueblos. Y Babilonia, como decíamos, pues tenía un poderío militar bastante destacable. Muchos de los pueblos que ellos conquistaban los arrasaban por medio de violencia, pero otros pueblos, otras naciones, tal vez no muy militarizadas o que no representaban mayor cosa para ellos, entraban en un intercambio político. Y este fue el caso con Israel. Recordemos el tiempo en el cual Israel estaba, había pasado una división a lo interno de la nación. No fue una guerra civil, pero se había dado una división y se le llamaban las dos casas de Israel. Unas tribus estaban ubicadas al norte, otras tribus estaban ubicadas al sur. Y estas tribus del norte, por la posición geográfica que tenían, cuando Babilonia comienza a acercarse hacia Israel, después de haber tomado Egipto, que era uno de los propósitos principales que tenían, pues toman el reino del norte. Y cuando llegan al reino del sur, pues ya llegan en un sentido de hemos ganado la batalla, hemos tomado la mayoría de sus tribus del norte, ahora hagamos un intercambio. Cuando llegan al reino del sur, que básicamente, mayoritariamente era la tribu de Judá, entonces hacen un intercambio y toman de las clases ilustradas, de las personas que tenían pues más educación, y se llevan de los jóvenes que ellos tenían. Y estos jóvenes tenían ciertas características. Dice que tenían que ser gente inteligente, tenía que ser gente con buena presencia, tenían que pasar un proceso de inducción dentro de Babilonia, que era variable de 3 a 5 años. Y luego de ese proceso de tiempo, estas personas iban a servir como un punto de entronque entre Babilonia y las naciones que ellos habían conquistado. Ellos les enseñaban el lenguaje caldeo, les enseñaban todo lo que era la educación babilónica, hasta inclusive las artes de hechicería y de adivinación que eran muy comunes, ¿verdad? Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, pues básicamente son llevados para trabajar en el Palacio Real. Podemos pensar que eran como diplomáticos, ¿verdad? Y desde el capítulo 1 vemos cómo ellos, al ser introducidos en Babilonia, pues pasan una serie de retos. Y dentro de esos retos, número 1 era mantenerse vivos, ¿verdad? Pero también el no permitirse ser asimilados por lo que Babilonia enseñaba. Eran educados, se les daba un buen puesto, se les daba todo lo que necesitaban, pero en cierta medida ellos sabían a qué cosas podían exponerse y de qué cosas debían abstenerse más bien. Entonces vemos cómo en el capítulo 1, Daniel decide con sus amigos la dieta que van a tener. Él decide que van a comer hortalizas, que van a comer frutas, pero que no se van a exponer a ciertas comidas y a ciertas, tal vez, actividades que desempeñaba el rey Nabucodonosor en aquel momento. Nabucodonosor era el rey para el momento en el cual Daniel estaba pues, con su familia siendo y sus amigos deportados o llevados más bien
a la nación de Babilonia. Pero años antes, el padre de Nabucodonosor, llamado Nabopolázar, era el que había comenzado la campaña militar de Israel, de Babilonia, para conquistar todo esto. Conforme pasa el tiempo, pasa el capítulo 2, el 3 y el 4, pues obviamente estas personas ya comienzan a evolucionar, ya hay una madurez en las funciones que cada uno estaba haciendo, y en el capítulo 5 estamos justamente en una transición, en la cual ya Babilonia como tal, pues va a dejar de ser, va a caer, y lo que va a entrar en función ahora es otro imperio, y es el imperio de los persas, que van a conquistar a Babilonia. Pero para este tiempo estamos hablando de que han pasado más de 45 años. Ya Daniel es un hombre de aproximadamente 80, Nabucodonosor ya ha muerto, inclusive ha pasado otro hijo de él por el gobierno que se llamaba Nabónido, y el que está ahora como corregente, porque no era literalmente el rey, es un hombre que se llama Belsasar, que es del cual vamos a leer el día de hoy, y es el tema que nos compete. Así que vamos a ver el capítulo 5, para ver el gran mensaje que nos transmite este libro el día de hoy a través de esta palabra. Todo lo tenemos ya, ¿cierto? Daniel capítulo 5. Comenzamos. Dice lo siguiente. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y sus concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que, a la luz del candelero, escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y, sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia y les dijo: a quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello y se le nombrará tercer señor del reino. Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Eso preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido, mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes había entrado al salón del banquete, dijo: que su majestad viva para siempre. No se preocupe con esos pensamientos que tiene, ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar, descifrar enigmas y resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad puso por nombre Beltsasar. Mande su majestad llamar a Daniel, y él le dirá lo que significa esta escritura. Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo: ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos para que lean esta escritura y me digan lo que significa. Pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor del reino. Allí, en presencia del rey, Daniel respondió: Su majestad puede reservarse esos dones o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria
y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él, y le quitaba la vida o se la daba a quien quería. A unos los engrandecía y a otros los humillaba, pero su corazón se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias, y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba, como los bueyes, y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios. Aun cuando sabe todo esto, y es el hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsim. Y lo que significa es: Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en su balanza, en una balanza, y su peso deja mucho que desear. Parsim, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que se le proclamara como tercer en el reino del Señor. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado, y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 72 años. Amén. Entonces estamos viendo acá algo pues bien interesante. Y es que este hombre Belsasar, como decíamos antes, él es básicamente el nieto de Nabucodonosor. Cuando leemos la escritura aquí, se nos está diciendo su padre. Hay versiones que llaman el antecesor, ¿verdad? Pero en realidad de quien está hablando en este caso básicamente es del nieto de Nabucodonosor. Y este texto en particular, hubo un momento en el cual creó muchas dudas alrededor del mundo cristiano, porque cuando decía que básicamente Belsasar era hijo de Nabucodonosor y se comparaba con la cronología babilónica, había una discrepancia. Y decían, ¿cómo es que la cronología de Babilonia dice que tenemos a Nabopolázar, a Nabucodonosor, a Nabónido y a Belsasar, y la Biblia de los cristianos dice que Belsasar es un hijo de Nabucodonosor? Entonces hubo mucha crítica, alta crítica con respecto a la precisión de la Biblia en esto, ¿verdad? Pero afortunadamente, en el 1900 aparecieron por allá en una cueva unos escritos babilónicos en los cuales se comprobaba que literalmente este hombre Belsasar sí era parte de las cronologías que no aparecían y confirmaban todo lo que la Biblia está enseñando. Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente, porque como hemos mencionado en semanas pasadas, este libro principalmente, Daniel, es uno de los que ha sido más atacado en el medio afuera, como que supuestamente no es un libro en el cual se pueda confiar, y de allí, pues en conexión con toda la Biblia, y han puesto en duda que la palabra de Dios sea verdad. Pero dadas las recientes investigaciones y los hallazgos que ha habido, nos demuestra que la palabra de Dios es y seguirá siendo confiable. ¿Quién dice amén? Amén. Pero más allá del tema cronológico, ¿qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? El padre de Belsasar, este hombre Nabónido, él se encontraba en la región de Tema. Tema era una región que estaba aproximadamente a 80 kilómetros de Israel y tenían ya una guerra hacía 2 años con el imperio persa. Para el momento en el cual este hombre tiene pues todo este sueño, este trazo más bien aparece en la pared, Belsasar, y ve lo que estaba aconteciendo, ya Persia había comenzado a ganar terreno, ¿verdad? Es decir, ya ellos habían comenzado a rodear Babilonia, pero Babilonia tenía una gran ventaja y era pues esta fortaleza, estos muros que ellos tenían, lo cual hacía pues bastante difícil que pudiera cualquier otro imperio pasar y entrar.
Puntualmente, ¿cuándo podemos ubicar la caída del imperio babilónico? Esto fue el 12 de octubre del 539 antes de Jesucristo. Está totalmente documentado. Y Babilonia tenía algo bien interesante como ciudad, y es que ellos habían construido toda su arquitectura para que el río Éufrates pasara por en medio. Entonces, no solamente pues era una gran ciudad, habían conquistado muchos pueblos, sino que también pues tenían un afluente fluvial de este río tan importante. La estrategia que utilizaron los persas para poder tomar Babilonia es remarcable. Ellos durante 2 años pasaron creando un canal para poder desviar ese río, porque sabían que no podían derribar las murallas. Entonces pasan por 2 años haciendo esta ruta para poder distribuir en otra dirección el río, y para la noche en la cual Belsasar está en su fiesta con las concubinas y todo lo que está aconteciendo, habían dejado simplemente una parte pequeña que excavar, porque la estrategia era derribar esto, el río se desviaba y entonces por donde el río antes pasaba, por en medio de la ciudad, ellos iban a utilizarlo como un canal. Y para el momento en el cual llegan a Babilonia, dice la historia que quedaron tan sorprendidos los babilonios, pues que básicamente no pudieron ni pelear. Y en ese momento entraron y tomaron esta gran fortaleza. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Porque esto, ¿sabe por qué digo amén? ¿Por qué tenemos que decir amén? Porque esto no solamente lo registra la historia, sino que años antes Dios lo había anunciado que le iba a pasar a Babilonia a través de Jeremías. Cuando Israel es tomado y es llevado a Babilonia por su desobediencia, Dios les da una promesa a través de Jeremías en el capítulo 25 y 29 y les dice que ellos van a estar 70 años allí. Pero que al cabo de esos 70 años, Él les dice que los va a sacar y que los va a llevar de vuelta a la nación de Israel y van a poder comenzar a reconstruir pues todo lo que eran. Y si bien por un lado podemos ver cómo Dios pues trajo un juicio y disciplinó a Israel por todo lo que estaba pasando, también es un Dios de misericordia y también permite que nosotros cuando nos volvemos en arrepentimiento a Él, nos restaure. Amén. Quien en algún momento ha cometido algún error, pero necesita de parte del Señor su ayuda para ser restaurado. Amén. Israel aprendió esto de una manera muy dura. Lo aprendió por medio de un exilio, es decir, todo su pueblo, la mayoría de ellos fueron llevados a Babilonia, mucha gente fue pues asesinada, ¿verdad? Pero a pesar de esto tan difícil que estaba pasando, Dios reservó un remanente para después poder reconstruir esta gran nación. Ahora, al margen de lo histórico y lo que estamos viendo acá, ¿qué podemos nosotros aprender de esto que se estaba dando? Muchas cosas. Porque tenemos hoy un personaje aquí llamado Belsasar, que era, como decimos, un corregente. ¿A qué nos referimos con un corregente? Belsasar, que era el hijo de Nabónido, el rey principal, el monarca, él estaba en el palacio real, pero su padre estaba en esta batalla en Persa, estaba a 80 kilómetros. Entonces, mientras su padre estaba llevando a cabo esta batalla, su hijo se había quedado en el palacio principal y allí pues él tenía que cuidar todo lo que estaba aconteciendo. Este hombre sabía de la batalla que estaban llevando a cabo y a pesar de eso y de que estaban perdiendo terreno, se le ocurre la brillante idea de hacer una cena. Y hay muchas opiniones alrededor de por qué Belsasar se le ocurre hacer esta cena, pero una de ellas es que como ellos sabían que ya estaban siendo conquistados y que estaban siendo tomados, entonces él decide realizar esto como para animar a las personas, involucrar nuevamente al ejército, que participaran y se animaran para ir adelante en esta batalla que sabían que tenían ya inminente, ¿verdad? Más allá de esto, Belsasar hace algo pues que tal vez fue lo más grave, y fue que él tomó, dice, de los tesoros que habían conquistado del pueblo de Israel, de los vasos santos. ¿Qué eran esos vasos santos? Pues básicamente era el mobiliario que se utilizaba en el tabernáculo para todo lo que era pues la oficiación del servicio, del culto que se daba, etc. A él se le ocurre traer todos estos instrumentos y continuar su gran fiesta, pero ahora utilizando elementos que en algún momento ellos los vieron como trofeos, ¿verdad? Para decirle a la gente, vea, nosotros conquistamos todos estos pueblos y dentro de ellos a Israel, quien se dice ser que tienen el Dios Todopoderoso. Y en ese momento aparece la mano con la escritura en la pared. Y yo me imagino el espectáculo de Belsasar cuando vio
Yo creo que cualquiera, ver una mano que aparece en el aire y comienza a escribir, ¿verdad? Es algo de asustarse. Pero llama la atención la respuesta de él. Porque si fuese una persona que no conoce nada y no cree en Dios de ninguna manera, ¿por qué se asusta y por qué se debilita? ¿Por qué sus rodillas, dice la palabra, que se aflojan? Y la respuesta nos la da el mismo texto. Cuando Daniel le comienza a explicar quién era Nabucodonosor y lo que había pasado, recordemos que Nabucodonosor, en un momento, justamente en el capítulo 4, llega a reconocer quién es Dios y la grandeza de él. Durante más de 30 años, Dios trabajó a través de Daniel y de estas personas para que este hombre llegara al conocimiento del Dios Todopoderoso. Y cuando eso ocurre, eso no se quedó ahí. Él publicó un edicto en el cual los babilonios tenían que reconocer quién era Dios y tenían que, pues básicamente, darle gloria y honra. Es decir, a lo interno de Babilonia ya se estaba hablando de quién era Dios. Cuando Daniel le explica a Belsasar esta escritura, él le dice, su padre tuvo estas victorias, Dios le dio grandeza, su padre hizo esto y su padre llegó a reconocer al Dios Todopoderoso y usted lo sabía y sin embargo ha decidido honrar los dioses de plata, de oro y ha llegado pues básicamente a blasfemar el nombre del Señor al hacer lo que había hecho. Y verdaderamente eso nos da a nosotros una enseñanza de cómo como hijos de Dios tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y arrepentirnos y tener un corazón humilde cuando el Señor nos está corrigiendo. ¿Y por qué decimos esto? Porque si usted se da cuenta, la manera en la cual Dios trató con Nabucodonosor es muy diferente a la manera en la cual Dios trató con Belsasar. Cuando a Nabucodonosor se le ocurrió hacer el edicto para matar a los sabios, Daniel intervino y no pasó nada. Cuando Nabucodonosor hizo la estatua, ¿cierto? El Señor le explicó que era del futuro y él se arrepintió y dijo, verdaderamente hay un Dios todopoderoso. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño en el cual veía el gran árbol y Dios le dijo, el árbol es usted y tiene que ser humilde porque todo lo que ha conquistado es Dios el que se lo ha dado, Nabucodonosor lo escuchó. Pero nos dice que 12 meses después al hombre se le olvidó y cuando iba pasando por el palacio dijo, esta gran Babilonia que yo he hecho. Y en ese momento vino la sentencia que Dios le había hablado y este hombre pasó 7 años con una licantropía, dicen por ahí, creyéndose que era un animal, hasta que reconoció que Dios era Dios. Y entonces dice que fue nuevamente puesto como rey. Y después de esto, este hombre escribe ese edicto en el cual dice, he comprobado que Dios es Dios. Amén. Podemos ver que Nabucodonosor, aunque fue un hombre que, como decimos nosotros, metió las de andar, pero supo sacarlas, él se arrepentía. Amén. Se humillaba y decía, no, la verdad es que aunque yo estoy por encima de muchas cosas, hay un techo por encima del mío. Hay un Dios todopoderoso. Y este hombre se humillaba. Pero en el caso de Belsasar fue todo lo contrario. Belsasar simplemente escuchó el edicto y dice que esa misma noche, ¿qué le aconteció? Dice que llegaron los persas a tocar la puerta y este hombre murió ahí y fue tomada a Babilonia. ¿Qué vemos acá? Vemos una transición del imperio babilónico al imperio persa, pero también vemos la manera en la cual Dios tiene y siempre tendrá control de toda la humanidad. Y esto transmite diferentes aplicaciones a nosotros, dependiendo del personaje en el cual nos enfoquemos. Pero si nos posicionamos por un momento en los pies de Daniel, nos damos cuenta que nosotros podemos aprender muchísimo de él. Y una de las cosas que hemos hablado es cómo como hijos de Dios tenemos que tener muy presente siempre que el Señor está en control de todo, aunque estemos en medio de una situación difícil y que sea más grande que nosotros mismos. ¿Ha estado usted en algún momento en un problema que usted no puede solucionar? Hay muchas personas hoy en medio de incertidumbres por las transiciones que hay en el mundo. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con la empresa? Somos totalmente vulnerables a esas transiciones. Pero podemos descubrir, en el caso de Daniel, que aún a pesar de todos estos reinados que fueron transcurriendo, Dios siempre le guardó con vida. Amén. La palabra de Dios dice que el que hace su voluntad permanece.
Y esto es un llamado para nosotros, a que si estamos en medio de una situación complicada, en medio de algo que es más grande que nosotros mismos, en medio de estas transiciones que están pasando a nivel global, tengamos presente y recordemos que el Señor tiene control de nuestra vida. Que el Señor está allí con nosotros, pero esto, aunque suena muy bonito y podemos verlo graficado en la vida de Daniel, ocurre cuando usted y yo tenemos algo, y ese algo es que estemos bien posicionados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Como hemos dicho en otras ocasiones, Daniel tuvo muchas posibilidades, de la misma manera que otras personas, de distraerse de aquello a lo cual Dios lo había llamado. Daniel pudo en algún momento sumirse en la tristeza de que su pueblo había sido arrasado y perder de norte, perder el punto en el cual él estaba. Él pudo haberse distraído, pero en todo momento dice que él buscó no contaminarse, que él buscó hacer la voluntad de Dios. Y qué difícil cuando hay tentaciones alrededor de nosotros, cuando hay situaciones que quieren de pronto movernos el piso, cosas más grandes que nosotros mismos. En medio de esas situaciones es cuando tenemos que decir, Señor, yo me quedo firme en lo que tú has hablado. Este es el norte que tú has trazado para nosotros, vamos a movernos en esa dirección. Daniel lo aprendió y lo tuvo totalmente establecido en su vida. Amén. La palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Pero también nos enseña algo muy valioso, y es que dice que Belsasar ve esta escritura en la pared. Y de pronto podríamos pensar nosotros, bueno, ¿y qué relación tiene esa escritura para mi vida? Belsasar se equivocó. Pero sabe, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, también hay una balanza que nos está pesando, así como pesó a Belsasar. Y esa balanza, pues dependiendo de si nosotros creemos en el Señor, puede emitir un juicio u otro. Dice la Escritura que había un acta de decretos que estaba en contra nuestra, que estaba establecida. ¿Y sabe usted quién borró esa acta de decretos que estaba en nuestra contra? Fue Cristo Jesús. Y cuando nosotros venimos a Él, no importa el pasado que usted tenga y creemos en su gracia, en su poder, en su amor y misericordia, Él puede borrar esa acta de decretos que estuvo en contra de nosotros y puede darnos una vida eterna. Yo me imagino Belsasar hubiese deseado que apareciera un borrador y quitara esa escritura de esa pared. Y usted y yo, hoy, tenemos la capacidad en Cristo, si creemos en Él y le entregamos nuestra vida, de que esa acta que estuvo en contra nuestra sea borrada también. Y que podamos vivir una vida de la manera que el Señor le agrada. Pero además de Daniel, me llama mucho la atención el caso de Belsasar. Porque Belsasar fue un hombre que había escuchado del Dios Todopoderoso, pero había decidido vivir su vida tal vez un poco livianamente. Así, ese Dios que mi abuelo Nabucodonosor habló, ese Dios que dicen que le dio gobierno a mi padre y a Babilonia y todo lo que se ha hecho, pero yo vivo mi vida como yo quiero. Y él hace este gran banquete y todo lo que está pues describiendo la Escritura en este momento. Pero yo creo que para nosotros como hijos de Dios hay una aplicación bien contemporánea que tenemos que notar. Y es la sabiduría y el balance que tenemos que tener hoy en día para divertirnos. Belsasar era un hijo de Dios, ellos podían hacer los banquetes que querían, podían tener fiestas. ¿Sabe? Inclusive los arqueólogos han encontrado salones en Babilonia que dice que podían albergar 4,000 personas. Es decir, hacían party hard, como decimos, ¿verdad? La fiesta era fuerte. Pero nosotros como hijos de Dios hoy en día, si bien podemos divertirnos, tenemos que tener sabiduría para hacerlo. Amén. Hay una percepción allá afuera con respecto al pueblo de Dios, y es que a veces los cristianos son como aburridos, como que no saben divertirse. Y a veces los cristianos se exponen a cosas de maneras que no son adecuadas. Y creo que como hijos de Dios tenemos que recordar que de la misma manera que había estos vasos santos, usted y yo somos vasijas delante del Señor. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que como vasijas, el que se limpia, dice que será una vasija de honra para Él. La pregunta es, ¿quieres tú ser una vasija de honra para el Señor? Ser una vasija que está delante del trono de Dios.
o ser de esas vasijillas que andan por aquí y después les ponen un líquido extraño y después les ponen un líquido santo y que se exponen a cosas que no tienen que exponerse. ¿Qué tipo de vasijas somos? ¿Sabe? Y en estos días de diciembre es muy importante que nosotros aprendamos, porque vienen las fiestas, felices fiestas, decimos, pero tenemos que aprender a celebrar y a divertirnos con sabiduría. ¿Sabe? El Hijo de Dios no necesita estimulantes para divertirse. Hablemos de bebidas. ¿No es pecado beber? No es pecado beber, pero tenemos que hacerlo con sabiduría. La palabra de Dios dice, no nos embriaguemos, sino también nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Es bueno tomar vino? Yo tomo vino, pero usted no me verá haciendo un espectáculo con el vino. Amén. La música. ¿Es pecado escuchar música de otros géneros? Depende. Hay gente que dice, no, es que hay música secular y hay música cristiana. La música no es ni secular ni cristiana, el cristiano es usted. Es el cristiano el que sigue a Cristo. Ahora, cuando estamos hablando de música, ¿qué es música? La música es matemática, son palabras. Lo que pasa es que tienen, entre paréntesis, melodía. Entonces, ¿qué hacemos con las palabras? La Biblia tiene mucho que decir de las palabras. La palabra de Dios dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo perfecto, en todo lo de buen nombre. Si eso tiene virtud alguna, en eso pensad. Dice, llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra del verdadero conocimiento de Dios. Entonces, cuando estás interactuando con la música, verdaderamente tienes mucho material para pesar lo que estás oyendo. No se trata de música secular o música cristiana, se trata del contenido, de los conceptos, de las ideas que estás escuchando. ¿Te conecta eso con Dios? ¿Influye eso de alguna manera negativa en su testimonio? ¿Es eso paralelo con lo que la palabra de Dios dice? Yo puedo cantarle una canción romántica a mi esposa. El amor de esposos, dice la palabra, es bueno, Dios lo hizo. Es agradable, es perfecto, Dios lo creó. Pero hay música que le canta a un adulterio, hay música que provoca la sensualidad, la carnalidad, depresión. Hace unos días escuchaba, me comentaba ayer mi cuñada, sobre esta mujer Yuri, que antes le cantaba al mundo y parece que ahora otra vez le canta al mundo. Y dice que ella en algún momento lloró mucho, porque había una canción que ella pues cantaba que era de un adulterio, y en una ocasión una mujer le dijo que por esa canción ella había abandonado a su esposo. Entonces dice que para eso ya tuvo un gran impacto, porque se dio cuenta pues del efecto tan poderoso que puede tener la música en una persona. La música puede inducir un estado emocional, sí. El estado emocional puede afectar su comportamiento, también. Su comportamiento podría inducirlo a una decisión sabia o lo contrario, por supuesto que sí. Entonces, como hijos de Dios, es muy importante que aprendamos a divertirnos. ¿Y cómo aprendemos a divertirnos? Teniendo muy presente que usted y yo somos vasijas del Señor. Y que como santos que somos, ¿qué es santo? Hemos aprendido recientemente en el discipulado. ¿Qué es santidad? Es objetividad. Es que su vida ya no le pertenece a usted, su vida le pertenece al Señor. ¿Sí o sí? Y la luz no tiene comunión con las tinieblas. So, si somos hijos de Dios, podemos escuchar música que no esté directamente relacionada al Señor. Por supuesto que sí, pero tenemos que tener criterio y discernimiento para saber el contenido de lo que estás escuchando. Y si Cristo haría lo que usted hace a la hora de escuchar esa música. ¿Bailaría Cristo reggaetón? Ahora, ¿el reggaetón en esencia y por estilo es malo? No, es melodía, es música, es matemática. Pero el contenido que lleve depende lo que esté diciendo. ¿Denigra eso a la persona? ¿Expone un estado de sexualidad equivocado? Todo eso sabemos que está pasando allá afuera. Entonces, como hijos de Dios, sabios, llamados a vivir de una manera que lo agrada a Él, es importante que tengamos ese discernimiento y ese criterio con respecto a lo que estamos escuchando. Sobre todo en estos días de fiesta de diciembre, que es muy cómico. Usted ve toda la gente en diciembre se pone en modo Sogomi. Sí. En diciembre los que estaban bravos se abrazan, pero después del 1 de enero ya no se abrazan. En septiembre nacen un montón de niños y es porque en diciembre todos están muy alegres. En diciembre todo el mundo dice Dios te bendiga, aunque nunca han sabido tal vez ni quién es Cristo, ni han leído un libro.
En diciembre hay un estado alterado de conciencia que allá afuera se dice es cristiano, pero no necesariamente, porque si fuera cristiano es perdurable. Y usted va a ver ese fruto que continúa de enero en adelante. Es un estado temporal que se induce, que lleva a fines mercantilistas también. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a ser precisos y a darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Sabe? Como pastores, ¿cuáles son los meses más ocupados de consejería? Enero y febrero. Porque la gente en diciembre se permite un montón de cosas que no tiene que permitirse. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Lo estamos hablando, número uno, porque es parte del mensaje, pero número dos, porque el Señor en este día, a través de varias personas, les ha hablado a través de sueños de que estamos entrando en un tiempo, nada nuevo para algunos, en el cual espiritualmente mucha gente la ruedan con las luces y con una idea muy superficial de lo que es ser cristiano, ser un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que no celebramos la Navidad? En lo absoluto. Usted tiene que celebrar, tener sus fiestas, amar a la gente, reunirse, pero no se le olvide que usted es una vasija santa del Señor. Y que si usted va a amar a la gente, ámela, pero de una manera constante. No es que en diciembre abramos la ventana, le demos 1,000 pesos a la persona y Dios te bendiga. Pero de todo el resto del año nos olvidamos de quiénes somos en el Señor. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es algo que debe ser constante. Es algo que debe acompañarnos a lo largo del año. Es algo que verdaderamente cuando está en nosotros se nota. No se nota en una estación, está ahí de manera constante. Aprendamos a divertirnos sanamente. Entonces, resumiendo, ¿qué nos transmite este mensaje de Daniel capítulo 5? Número 1 y de primera entrada, aprendamos a ser humildes y arrepentirnos delante del Señor. Que tal vez como Nabucodonosor cometió sus errores, pero cuando viene la palabra de Dios a corregirnos, pueda que Dios te esté corrigiendo en algo hoy, no prensemos los dientes, ni nos mordamos la lengua, ni nos enojemos. Dios está tratando con nosotros. ¿Hola? Amén. Y cuando Dios nos corrige, entonces el tema, lo que tenemos que hacer es decirle, Dios, ¿cómo se supone que yo conduzca mi vida a partir de esto que usted me está enseñando? Esa actitud mansa, humilde de corazón, es cuando Dios puede vernos y decir, muy bien, adelante, nos perdona los pecados y podemos caminar. Número 2, recordemos que tenemos una balanza sobre nosotros y la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa y de toda acción nosotros vamos a darle cuentas a Él un día. Dice el libro de Apocalipsis que cuando estemos en ese momento, los libros van a ser abiertos. Entonces vamos a ser evaluados delante del Señor. ¿Cómo podemos llevar esa cuenta? Viviendo cada día para Él. Presentándonos delante del Señor, diciéndole, Dios, aquí está mi vida llena de defectos, llena de pecados y cosas. Ayúdame por tu gracia a vivir de la manera que a ti te agrada, Señor. Y entonces ahí viene la gracia del Señor. Nos enseña y nos dice, esto que estabas haciendo, estabas sinceramente engañado, estabas mal. Es así. Y entonces caminamos de la manera que le agrada a Él. Y número 3, aprendamos a tener nuestra posición en Dios definida. ¿A qué te llamó Dios y quién eres tú en el Señor? ¿Sabe? Cuando ocurre esta batalla y llega Persia y toma Babilonia, yo me imagino que Daniel en su momento pudo pensar muchas cosas, pero una de las que de fijo le pasó por el corazón fue, al fin voy a volver a mi tierra. Voy a volver a mi nación porque ya cayó la gran ramera, la gran Babilonia. Y sin embargo, cuando llega el capítulo 6, usted ve que Daniel no vuelve. Daniel se queda más bien por una asignación de Dios en un puesto muchísimo más importante de la mano de los persas, para que después pudiese servir como un intercesor por la nación de Israel. Y sabe, muchas veces Dios nos va a poner a nosotros en esos momentos en los cuales honramos lo que nosotros queremos honrar, queremos darle cabida a nuestros deseos, a nuestros anhelos, o hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer, necesariamente Él ha de bendecirte.
Aunque de entrada usted diga, uy Dios, qué difícil seguir este camino, qué difícil entrar por la puerta angosta. Es mejor. Y al fin y al cabo, paga más que cualquier otra cosa que el enemigo te quiera sugerir, quiera presentar de entrada. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor por nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por las vidas de cada una de las personas aquí presentes, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que son de casa y por las personas que nos visitan, Señor, y queremos también agradecerte por tu palabra, Dios, y por este mensaje. Hoy queremos, Dios, presentarnos delante tuyo, Dios mío. Como hablábamos antes, Dios, Daniel experimentó un tiempo de transiciones muy fuertes. Y asimismo nosotros, Dios mío, estamos en medio de un tiempo en el cual el cambio es la norma. Constantemente, Señor, vemos que se levantan gobiernos, otros bajan, empresas que se levantan y otras caen. Y de pronto, Señor, así como el pueblo de Israel experimentó una gran incertidumbre por todo lo que estaba pasando, nosotros podríamos también vivir periodos de incertidumbre, de ansiedad en nuestras vidas, por diferentes cosas, Padre, trabajo, salud y demás asuntos familiares, personales, etc. Pero tú nos hablas, Dios, a través de la experiencia de tu pueblo y de este hombre Daniel, de que a pesar de estos cambios tan fuertes, fuera de su alcance y de su control, tú, Dios mío, tenías cuidado de ellos. Y asimismo, Señor, tú nos hablas a nosotros hoy en día, que tú tienes cuidado de nosotros, sí, que tú tienes, Señor, control de nuestras vidas, sí, que todo obra para bien en los que aman tu nombre. Así que en esta mañana, Dios, nosotros queremos de pronto traer, Padre, una alineación en nuestra vida. Porque si todo obra para bien en los que te aman, pues entonces, Señor, de entrada lo que queremos es amarte. Queremos amarte, Dios. Pero no con un amor romántico solamente, sino con el amor pragmático, Señor, que tú nos dices, que es que el que te ama guarda los mandamientos. Padre, de la misma manera que este hombre Daniel, tú lo guardaste a través de cada uno de esos cambios. Le bendijiste, Dios. Le guardaste la vida. Lo promocionaste y lo llevaste cada vez de gloria en gloria. Asimismo, Señor, tú tienes para nosotros bendiciones. Y sabemos, Dios, que las bendiciones no son accidentes. Las bendiciones son, Dios, cuando nosotros estamos delante tuyo en un total acuerdo, tal cual un esposo y una esposa, Dios, que se tienen una lealtad el uno al otro. Así, Señor, tú quieres que nosotros estemos en una lealtad contigo. Que de pronto, en algún momento, tenemos que recorrer un camino que no nos agrade mucho. Puede ser. Pero tu palabra dice, Señor, que aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán. Que si pasamos por las llamas, no arderán en nosotros. Tú vas a estar allí en todo momento, Dios. Así que en esta hora, Señor, en conformidad con lo que hemos visto y según lo que tú hablaste esta semana a varias personas de la iglesia, queremos pedirte, Dios, que tú toques las mentes y los corazones de los aquí presentes, para que haya un despertar espiritual. Y por medio de este despertar, Señor, tengamos presente que tú estás, sí, en el cielo, pero que también, Señor, tú estás aquí adentro a través de tu Espíritu Santo y que tú buscas en nosotros que vivamos como esas vasijas de honra apartadas para ti, Señor. Que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Que tú nos has llamado, Señor, a vivir con el gozo de tu Espíritu Santo. Sí, amén.
a celebrar, a disfrutar lo que tú has hecho con nosotros, a hacerlo de una manera que te honre y que te glorifique, a tener muy presente, Señor, que tú nos has enviado a pasar una puerta estrecha y que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, oramos y presentamos esta iglesia. Si usted siente en su corazón en esta mañana, de pronto el llamado del Espíritu de Dios a apartarse para Dios, a santificarse para Él. Si usted cree que de pronto ha estado caminando entre dos aguas o se ha expuesto a cosas que no tiene que exponerse, es el momento oportuno para que allí en oración usted le diga: Señor, yo quiero caminar como Cristo caminaría. Y yo quiero, Señor, tener el gozo tuyo. Porque tú nos enseñas que no necesitamos ningún tipo de estimulantes para divertirnos. Tú nos enseñas, Señor, que hay delicias a tu diestra y que el gozo tuyo es nuestra fortaleza. De pronto usted dice: yo no sé cómo divertirme en Dios. Ese es el momento en el cual le pidas al Espíritu Santo que te llene del gozo del Señor. Porque cuando eso pasa, no es circunstancial, es algo permanente en su vida y en la mía. Es algo que te acompaña a través de cualquier momento de tu vida, por difícil, por lindo o feo que sea. Ese gozo va a estar allí y te fortalecerá. Ese gozo que te hace no depender de una persona. Ese gozo que no es circunstancial, no depende de lo que esté pasando en tu entorno. Simplemente está porque tú estás delante de Dios. Padre, en esta hora, Señor, presentamos esta iglesia. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno. Tú conoces, Señor, nuestras mentes y corazones. Y hoy, Dios mío, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, de la misma manera que trabajó en aquel río, Señor, cuando estaba Ezequiel y dice que cada vez iba a una profundidad mayor, así ese río tuyo comience a trabajar en la iglesia, Señor. Y que tú nos lleves a profundidades mayores. Que ya el agua a los tobillos no sea suficiente, tampoco a las rodillas, tampoco, Señor, a la cintura, sino que nos inunde totalmente. De tal manera, Señor, que las corrientes de allá afuera no nos distraigan. Que no caminemos, Señor, en una temporalidad definida por la sociedad, sino, Señor, que nuestro camino sea totalmente recto, Señor, delante tuyo, con nuestros ojos puestos en ti, yendo, Dios, en pos de lo que tú quieres. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Hoy pedimos perdón, Señor, por toda exposición que haya habido a cosas que de pronto, Señor, no te han agradado. Hoy te pedimos perdón y oramos, Dios, para que tú renueves el entendimiento, Señor, nuestro, y nos enseñes cada vez más a pensar como tú piensas, a hablar como tú hablas, a oír como tú escuchas, a reaccionar como tú reaccionas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor.